Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Alejandro Celorio, consultor jurídico para la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre esta demanda, las dos demandas de armas que ha presentado el gobierno justamente contra las armerías en Estados Unidos. Acompáñenme. Estimado Alejandro, bienvenido a Abogacía Trabajando, este espacio del canal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. La verdad es que para mí es un gusto tenerte como consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar continuidad pues a todo este tema que ahorita nos platicarás por supuesto mucho más a detalle de la demanda del gobierno mexicano contra las empresas, digamos, de armas en los Estados Unidos. Sabemos que, bueno, en temas de política exterior está en marcha justamente esta estrategia multifacética por parte del gobierno mexicano, pues con la intención simplemente de contribuir, por supuesto, a frenar toda esta avalancha de armas procedentes de los Estados Unidos. México, entiendo, es el tercer país del mundo con mayor índice de muertes relacionadas con armas de fuego. A finales de enero, precisamente, una corte de apelaciones falló a favor de México en esta demanda contra los fabricantes de armas por considerar que la causa, y ahorita nos explicará si lo estoy diciendo correctamente, debe volver, digamos, a esta primera instancia para ser justamente revisada. Esto tras la decisión justamente de un tribunal en Massachusetts de desechar, digamos, los reclamos de México. Entiendo además, Alejandro, que según la demanda, las compañías demandadas concretamente pues producen alrededor del 68% de las armas que ingresan de forma ilegal cada año a México. Y en septiembre de 2022, bueno, pues un juez federal había desestimado la demanda porque la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que por supuesto que apelaría, y lo cual entiendo generó entonces este fallo de finales de enero de 2024. Sin más, y es simplemente a modo un poquito de ese contexto general, que ahorita me corregirá si algo por ahí dije mal, algún dato o algo, y para que la gente quizá entienda de qué estamos hablando, ¿nos podrías decir, digamos, de qué va, cuál es el argumento principal de México en esta demanda de responsabilidad civil? Claro que sí, Rodrigo, y muchísimas gracias por la oportunidad. Es para mí un honor estar contigo y dirigirme a tu audiencia. El gobierno de México, como parte de su estrategia de combate al tráfico ilícito de armas, emprendió acciones legales. Son dos demandas ante cortes estadounidenses bajo la teoría de daños o el tort law en los Estados Unidos. Nosotros señalamos en ambas demandas, me referiré más a la demanda presentada en Boston contra empresas que fabrican, distribuyen y venden armas. La segunda la presentamos en Arizona, que es contra tiendas, el último punto de la línea de distribución. Pero en la demanda de Boston, un argumento similar presentamos en Tucson, eh, establece nuestro argumento que lo que hacen y dejan de hacer las empresas que demandamos eh, son acciones u omisiones negligentes o ilícitas que facilitan activamente el tráfico de armas. Como bien recordaste, la demanda fue desechada, pero no por una cuestión de fondo, de personalidad jurídica o de competencia de la Corte, sino que las empresas, la industria de las armas en los Estados Unidos goza de inmunidad contra demandas de responsabilidad civil. Desafortunadamente, las víctimas de tiroteos y sus familiares y amigos pues difícilmente pueden presentar demandas después de sufrir estos ataques en los Estados Unidos por esta ley de inmunidades. Entonces, nuestra demanda es desechada. Básicamente lo que nosotros acusamos en nuestro escrito inicial y después en escritos de amigos de la Corte se reitera por otros actores que nos apoyan, es que lo que hacen las empresas de permitir ventas múltiples, permitir ventas repetidas, su publicidad engañosa, la forma como no sancionan a su línea de distribución cuando saben que algún punto en su línea de distribución o las tiendas están vendiendo prestanombres que a su vez las trafican esas armas a México, se las venden a delincuentes o miembros del crimen organizado, pues las empresas actúan con negligencia, con esta falta de cuidado. Nosotros acusamos, señalamos que pues las armas están diseñadas para lastimar, herir y destruir.
y por lo tanto la industria o quienes están involucrados en su comercio tendrían que tener un cuidado mucho más elevado. El señalamiento, como decía, no ha sido cuestionado en el fondo o analizado en el fondo. Nuestra demanda es desechada en primera instancia en noviembre del 2022 y es recientemente que la Corte de Apelaciones, ahora en enero, da un fallo favorable y establece que una de las excepciones de esta ley de inmunidades que México invocó nos permitiría a nosotros quizás prevalecer en juicio. ¿Y cuál es esta excepción? La ley de inmunidades, que por su acrónimo en inglés se denomina PLACA, en inglés es The Protection of Lawful Commerce in Arms Act, PLCAA. Esta ley contiene diversas excepciones y una de ellas establece que las empresas, quienes están involucrados en el comercio de armas, no pueden recibir esta protección, esta inmunidad, si violan una ley federal y estatal. ¿Y cuáles son las leyes que estarían violando las empresas demandadas? Y aquí es muy interesante, en la decisión de la Corte de Apelaciones establecen que es un término de ayudar e incitar, aiding and abetting. ¿En qué ayudan e incitan? Ayudan e incitan a que se violen leyes de exportación de armas de fuego. En los Estados Unidos está prohibido exportar armas de fuego sin una licencia. Pues las empresas que demandamos estarían, al facilitar este tráfico hacia nuestro país, ayudando e incitando la exportación de armas de fuego sin licencia. Y también estarían ayudando e incitando la venta de armas de fuego sin licencia al permitir que los prestanombres, es decir, que una persona compre un arma y después se la venda a otra. Esa transacción de venta sin licencia, pues no les permitirá a las empresas recurrir a la inmunidad que les otorga placa. Es un fallo histórico por muchas cuestiones. La primera de ellas es que es la primera vez que a nivel Corte de Apelaciones Federal se logra resquebrajar la ley de impunidades. Esta ley que es muy extendida, casi de total impunidad contra demandas por responsabilidad civil, tiene un fallo favorable para quienes demandan. Y nunca un gobierno extranjero, que por supuesto nunca lo había hecho México, había llegado a esta instancia y había obtenido un fallo favorable. Y solo para terminar responder esta pregunta, en el fallo de apelaciones hay algo que pues a nosotros nos llena de orgullo y de emoción. Litigantes. La Corte de Apelaciones reconoce que México podría prevalecer en el juicio y valida nuestro argumento estableciendo en su decisión que las empresas, al distribuirle y venderle a puntos de venta o a personas que a su vez le venden a prestanombres, de alguna manera están facilitando o incidiendo en el tráfico de sus productos hacia nuestro país. Y gracias por esa aclaración, esas excepciones, Alejandro, justamente que nos comentas el por qué, digamos, pues esta ley, la famosa ley de inmunidad, pues no les aplica, o ese al menos es el criterio que está utilizando la Corte de Apelaciones. Te preguntaría, tras este fallo, ¿qué sigue ahora desde el punto de vista litigioso para México? Hay etapas, por supuesto, hay tiempos que cumplir. ¿Qué sigue? Pues el primer paso o la primera acción que ya estamos viendo es que la Corte de Apelaciones le devuelve el caso a la primera instancia, a la Corte Federal en Boston, Massachusetts. Lo recibió hace un par de días, ya la confirmación, el mandato para que revise el caso a partir de este análisis de las excepciones. El juez de la causa nos ha citado para evaluar si debe de ya iniciar la parte de la producción de evidencia para determinar la jurisdicción. Son 8 empresas demandadas. Seguramente algunas de ellas querrán escaparse de este procedimiento cuestionando si en realidad la Corte tiene o no jurisdicción sobre ellas. Pero aquí lo interesante está que están corriendo el periodo que tienen las demandadas para solicitarle a la Suprema Corte de los Estados Unidos que revise el caso. Hay que recordar que no es obligación de la Suprema Corte, esto no es un recurso automático, es una petición que le hace quien haya resultado desfavorecido en una resolución federal. La Corte Federal puede solicitarle a la Suprema Corte que revise el caso. Estamos esperando que esto lo realicen las empresas demandadas en las próximas semanas
Y si la Suprema Corte de los Estados Unidos recoge el caso, pues ya nos estamos preparando porque hay que litigarlo ante la Suprema Corte. Es un equipo más especializado, argumentos muy, muy específicos que tendríamos que dirimir en la Suprema Corte. Pero mientras tanto, estamos esperando que la Corte Federal en Boston, Massachusetts, pues inicie la producción de esta evidencia para determinar su jurisdicción, lo que en sí ya sería una victoria para el gobierno de México, porque podríamos conocer a qué grado y en qué magnitud las empresas demandadas saben cuántas de sus armas están en México, cuáles son las rutas de sus armas desde el lugar de fabricación, distribución, venta y después cruce hacia México. ¿Y Así cómo es. van a saber estas empresas? Por el número de serie de las armas. La gran mayoría de las armas eh, que se producen y que se encuentran en México, desafortunadamente en manos del crimen organizado, tienen un número de serie con el cual se pueden rastrear para conocer cuál es su vida desde la producción hasta su venta. Esa información en la etapa de producción de evidencia, ya sea en la discusión del fondo del caso o durante esta etapa de jurisdicción, va a ser muy valiosa para la narrativa de México que señala que estas empresas saben o deberían de saber que su producto está en manos de criminales en México, en un mercado ilícito, y que al no hacer algo para remediarlo, incurren en responsabilidad civil por negligencia. Y justo te iba a preguntar un poco, justamente si ese porcentaje de las armas justamente de fuego ilegales que se recuperan, por ejemplo, en escenas de crimen en México, para saber si son fabricadas o no, ¿se sabe o se va a saber hasta, digamos, después de todas estas siguientes etapas? Ya se sabe, según la Agencia de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF en los Estados Unidos, alrededor del 70% de las armas Ay, rastreadas desde México provienen de Estados Unidos. El otro 30% no significa que vengan de otros países. Si hay un número, eh, menos del 3% corresponden a ventas gubernamentales, es decir, de armas que compre la Sedena en México para después distribuirlo a los tres órdenes de gobierno y otras dependencias. Eh, Algunas veces el número de series es difícil de rastrear o está dañado, destruido a propósito, pero ya 70% ya son muchísimas armas y eso incluye no, las vaya. armas que son importadas desde otras latitudes, como puede ser desde Europa, pero vendidas en Estados Unidos. Esa información se sabe, se conoce, la tiene el gobierno de Estados Unidos, la tiene el gobierno de México, las empresas la tienen a su disposición, pero no es pública, lo que forma parte Mm, también de nuestra estrategia de litigio, que es al eh, airearse ya en el litigio, pues ya claro. constaría en el récord del litigio y sería de público acceso. ¿Y por qué no es pública? Que la industria de las armas logró, con un buen cabildeo que tienen, que se instituyera una determinación en una ley presupuestal que le impide a la ATF hacer pública la información de trazabilidad. Si pudiéramos acceder a la información de trazabilidad, la conversación sería otra, que podríamos Claro. saber, así como se rastrean los aviones, cómo vienen las armas desde los Estados Unidos. Sí, pues es una empresa pues tan grande en Estados Unidos que como tú están protegidos pues de la mejor manera posible, me queda claro, ¿no? Entre la ley de inmunidad y esto que comentas para evitar justamente ver ciertos datos y cifras de esta rastreabilidad que pues es increíble. Y entiendo, Alejandro, también que ciertos países de la región, en 2023 me parece, apoyaron a México a través de un amicus, ¿correcto? Sí, en primera instancia, que no es usual ante Corte de Distrito, se presentaron, fueron 9 escritos de amigos de la Corte, expertos en derecho internacional, expertos en derecho estadounidense, víctimas de violencia armada en Estados Unidos y en México, y algunos países, Belice, por ejemplo. Se suman a este escrito de amigos de la Corte en primera instancia y después ante la Corte de Apelaciones repiten y ahí tenemos otros países, varios de ellos de la región caribeña, entre ellos Jamaica. ¿Por qué fue importante el acompañamiento de los países en un escrito de amigos de la Corte? Porque quizás el primer impulso era sumarse a la demanda o presentar demandas similares, pero lo que nosotros les solicitamos a estos países era que si querían apoyar, lo mejor sería, uno, darle seguimiento para eventualmente ellos presentar sus propias demandas civiles, y lo otro era mucho más poderoso presentar un escrito de amigos de la Corte para resaltar que hay otros países que sufren del flagelo del tráfico ilícito de armas, pero es México quien está demandando, es el gobierno de México con circunstancias muy particulares
que vivimos en nuestro país, para que no se generara una confusión de, bueno, son todos contra la industria de las armas, ¿no? Es México Exacto. con factores muy, muy específicos que podremos probar en juicio. Y Alejandro, ¿qué es lo que busca México, digamos, en este litigio? Es decir, algún precedente, medidas cautelares, indemnización. ¿Qué busca realmente México, digamos, en esta demanda? Son tres petitorios y efectivamente buscamos una indemnización. Nosotros consideramos en el equipo de litigio que el daño sufrido por el gobierno de México, porque estamos, la persona activa quien está demandando es el gobierno de México como víctima del daño. Si bien estamos inspirados en lo que sufre la sociedad mexicana y personas en lo individual, es el gobierno de México quien se presenta como víctima y estimamos que el daño sufrido podría alcanzar los 15,000 millones de dólares, entre 5, 6, 7% del Producto Interno Bruto, tanto en daños directos como en daños indirectos. Ejemplos de daños directos. Pues cada vez que fallece una persona de las Fuerzas Armadas o del gobierno por disparo de arma de fuego, pues es inmesurable. Vamos a ver cuánto podremos cuantificar. Hay algunos estándares del sistema interamericano, pero es un ejemplo. Atención médica, atención funeraria, atención psicológica, eh, compra de vehículos, compra de chalecos dados, daños indirectos. Cada vez que hay una alerta de viaje y disminuye el número de turistas que llegan a nuestras playas, a nuestros centros turísticos, precisamente por esa violencia armada generada por el tráfico de armas, pues nosotros por cada alerta de viaje dejamos de percibir ingresos por turismo, impuestos y demás. Hay muchas otras tipos de daños que nosotros tendríamos que cuantificar ya en la etapa específica del litigio, podérsela someter a la autorización del juez y esperemos poder obtener una indemnización que nos ayude y que le ayude a las empresas demandadas sensibilizar del impacto de esto. Y pedimos dos cosas adicionales, ¿no? Una serie de cambios en la forma como se conducen, cómo realizan el mercadeo, la comercialización de los productos, quizás diseñar sus armas de una forma que únicamente el comprador inicial las pueda utilizar. Algún otro ejemplo, eso se lo dejamos a las empresas que ellos lo identifiquen, que le soliciten al vendedor que presente un seguro de responsabilidad limitada para que únicamente el comprador inicial pueda utilizar, o sea, ese comprador inicial, el responsable civilmente del uso del arma mientras esta no se destruya, se la roben o la pierdan. Y pedimos que cesen de inmediato las acciones que facilitan el tráfico ilícito. ¿Cuál sería una acción inmediata? Pues que dejen de venderle a prestanombres, es decir, que se aseguren que quien está comprando su arma de fuego, su rifle, su fusil de tipo militar, sea en realidad el consumidor final. Sí, totalmente, para evitar lo que tú dices, pues a ver, ¿quién la introdujo a México, por dónde y demás? Porque sí me queda claro que a lo mejor estas aristas, hijo, son difíciles de identificar. ¿Dirías, Alejandro, que esta demanda entonces contribuye al desarrollo de normas sobre responsabilidad empresarial por complicidad en violaciones graves a los derechos humanos? Sin duda, esta acción nos ha permitido ampliar mucho el radio de conversación sobre el tema. México solicitó una opinión consultiva, o presentó una solicitud de opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dos preguntas: ¿en qué grado las empresas son responsables de violaciones a derechos humanos? Y señalamos si una ley que ofrece inmunidades pues violaría el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Y estamos hablando del tema de empresas y derechos humanos en foros en Ginebra, en Europa principalmente, en el marco del Tratado sobre Comercio de Armas, en el que resaltamos que dentro de los principios rectores de empresas y derechos humanos hay un señalamiento, una expectativa de que la empresa y más una industria que produce estos bienes tan peligrosos en sí mismo, tendrían que analizar y evaluar el riesgo y prevenir el daño, impacto a los derechos humanos. Es decir, ¿qué es lo que quisiéramos ver en las empresas o quienes están involucrados en el comercio de armas? Que se pregunten si las armas que se venden en una tienda en la frontera del sur de los Estados Unidos, colindando con México, pues en realidad se va a utilizar para actividades recreativas o va a acabar en las manos del crimen organizado
violando el derecho a la vida de las personas mexicanas. Es una gran victoria para este esfuerzo de México llevar la conversación al tema de empresas y derechos humanos, porque otras industrias son precavidas, se preguntan a qué grado lo que hacen o dejan de hacer tendría un impacto en los derechos humanos. Parecería ingenuo que se lo pidiéramos a la industria de las armas, que pues producen algo, como decía, que está diseñado para matar. Pero la expectativa es que si el comercio lícito en los Estados Unidos, el comercio a particulares, está diseñado y regulado para actividades recreativas, tiro al blanco, coleccionismo, o incluso defensa personal, pero no para, pues tuvieran más cuidado de que esas armas no se derramen, no se desvíen para la comisión de delitos que violen los derechos humanos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué papel juega el derecho penal internacional en este tema, Alejandro? Fíjate que estamos ampliando mucho más la conversación en el tema, porque nosotros por estrategia hablamos de responsabilidad civil. Para ser muy claros, esta no es una demanda contra los Estados Unidos como Estado, eso sería ante la Corte Internacional de Justicia. No es una demanda contra la segunda enmienda, no sería la forma. México no tiene legitimación procesal activa para cuestionar la constitucional de la segunda enmienda. Es una demanda civil por daños contra un actor que por acción o omisión nos lastima. ¿Qué es lo interesante? Que bien podríamos nosotros quizás acusarlos penalmente por complicidad en homicidios y lesiones, o incluso en crimen organizado por la vía penal. En términos de la Corte Penal Internacional, México tendría que estar en una situación de conflicto armado, que no le estamos, una situación muy sui generis, donde civiles, y hay opiniones seguramente muy interesantes en la audiencia respecto de la situación de México en un contexto de violencia armada, pero para la visión del gobierno de México son particulares, civiles, en un marco de derecho penal, de derechos humanos, que no de derecho internacional humanitario o leyes de la guerra, sigue siendo civiles cometiendo delitos con un alto poder de fuego. Entonces, por lo pronto, la Corte Penal Internacional pues no sería un foro al que pudiéramos ir nosotros para hablar sobre este tema, pero sí vale seguir hablando del tema, porque contextos como el de Haití, que es mucho más complicado, también sufre de tráfico de armas desde los Estados Unidos, de Florida en particular, y situaciones como la que vemos en Ucrania, donde eventualmente las armas que han sido exportadas por empresas, entre ellas estadounidenses, se desviarán cuando se desescale el conflicto, si no es que ya está sucediendo, esas armas van a acabar en otras zonas. Entonces, sí, aquí la pregunta a la CPI sería, ¿a qué grado las empresas, los privados, forman parte de una cadena que facilita conscientemente el tráfico de armas para la comisión de delitos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra? Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y a ver, viene por supuesto, o estamos ya en año electoral, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Ves posibles implicaciones de esta demanda para la industria, por supuesto, de armas? Este actual debate sobre el control de armas en Estados Unidos, insisto, sabiendo que es año electoral en ambos países. En el peor de los escenarios, el tema se vuelve un tema de control de armas. Y no es así. Este es un tema de responsabilidad corporativa o de debida diligencia, de cuidado. Ojalá se hablara más del tema de las demandas, porque podríamos nosotros decir, si debe de haber un comercio de armas, este tiene que ser transparente, responsable y con rendición de cuentas. Habremos de ver cómo lo toman todas las campañas en ambos países, en todos los niveles, pero lo importante es que se relacione la amplia, el número de armas y el poder de fuego en manos de civiles en México con otros flujos irregulares, como es el de sustancias, el de personas, en cualquier tipo de delito que está afectando a nuestras sociedades. Si quitáramos las armas o quitamos las armas de la ecuación, quizás el Estado, ambos, tanto los Estados Unidos como México, podrían incluso en el monopolio del uso de la fuerza ser más efectivos para controlar el crimen organizado. Pero con el poder de fuego que actualmente tienen los criminales, pues todo se vuelve mucho más complejo. Sí, definitivo. ¿Cuál podrías decir que es el beneficio para México de impulsar, por supuesto, este tipo de litigios estratégicos? Pues complementar principalmente
las acciones gubernamentales, o sea, a nivel ejecutivo, tanto bilaterales como unilaterales. Darle un ángulo adicional a las discusiones en los foros multilaterales, ¿no? Porque en los foros multilaterales hablamos de cosas quizás a veces muy generales que poco tocan a la persona de a pie. Esto es específico. Lo que hacen y dejan de hacer nos causan daño. Y como litigio estratégico, tiene implicaciones que las estamos viendo ahora, como es hablar más de responsabilidad corporativa y derechos humanos, de generar sinergias entre colectivas de víctimas en México y en los Estados Unidos, sensibilizar más a la sociedad estadounidense y, por supuesto, a diversos actores políticos en ese país sobre los cuestionamientos respecto al tráfico de fentanilo. Pero cuando tenemos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, diciendo que los cárteles que trafican fentanilo están empoderados por las armas que se trafican desde Estados Unidos, allí está una victoria de este litigio estratégico. Entonces, se van desplegando muchos factores que hacen que este litigio, además de sus elementos jurídicos, pues tenga también consideraciones políticas que afortunadamente se van dando a consecuencia del avance de estos litigios. Sí, la verdad es que eso pues, suma y por supuesto que esta visibilidad y el que se hable, como tú dices, aparte por parte del presidente de Estados Unidos, pues por supuesto que es una victoria que se tiene que dar así para el gobierno de México. Alejandro, nos van a quedar escasos 2 minutos. Te pediría quizá un último comentario, una reflexión sobre todo este tema, cómo es que podemos seguir el curso, el desarrollo, en dónde, pues también para estar informados de este tema, pues que digo, no sé en qué resulte, cómo vaya a terminar, pero que me parece allí un precedente y hay algo que el gobierno de México está haciendo sin duda. Sí, antes que nada agradecer estas oportunidades, hay que seguir hablando del tema, buscar otros ángulos, por ejemplo, armas y migración, porque hay tanto desplazamiento interno que después resulta en migración. Hay que preguntarnos, las personas están escapando de violencia armada, bueno, ¿cómo llegan las armas a sus localidades? Esto es un tema. La Cancillería tiene un repositorio virtual con todos los documentos, están accesibles tanto en inglés como en español. Hay que leer los escritos de amigos de la Corte, es interesantísimo lo que dicen otros sobre lo que está haciendo el gobierno de México. Y por supuesto, respaldar este esfuerzo que está uniendo a la sociedad mexicana, porque no es de un gobierno del otro, esto debe transitar por los sexenios, porque va a ser una lucha de muy largo aliento, y más si vamos a la Suprema Corte, seguramente las demandadas se defenderán con todas sus acciones, pero hay que seguir hablando del tema y hay que seguir cuestionando que sí, si existe un comercio de armas, este tiene que ser responsable y con rendición de cuentas, es decir, tendrían que responder las empresas por su negligencia y falta de cuidado que nos está dañando tanto a las personas. Pues Alejandro, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Por supuesto está abierto para cualquier novedad, avance, porque me parece, insisto, un tema sumamente importante que sí tenemos que visibilizar, dar a conocer. Así es que, bueno, bienvenido las veces que gustes, por supuesto. Y gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema no solo interesante, sino importante para el país, con todo este precedente y lo que el gobierno de México está haciendo. Importante y puntual la aclaración la que hizo Alejandro, que no se está demandando a Estados Unidos como país, se está demandando a estas empresas productoras de armas para este tema de la debida diligencia en el tema y el cuidado de las armas, que por supuesto llegan en su mayoría a nuestro país. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.